Muy buenas tardes. El Instituto Sapiencia, Laboratorio de Ideas, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Nuevo Orden Mundial versus Orden Cristiano Occidental, Mutación Semántica, Reingeniería Social y Religión Falsificada, la cual será impartida por nuestro distinguido expositor, el doctor Rafael Bredio Bey, director de la Fundación Clavius. Antes de iniciar, solicitamos a los presentes tener en silencio sus teléfonos celulares durante la conferencia. Al final de la misma tendremos la oportunidad de formular preguntas al conferencista. A continuación, presentaré un extracto del ejemplar trayectoria profesional del doctor Rafael Bredio Bey. El doctor Rafael Luis Bredio Bey nació el 2 de marzo de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Algunos de sus estudios son los siguientes. En 1970 obtuvo el cargo de profesor en letras por el Instituto Superior del Consejo Superior de Educación Católica. En 1974 obtuvo el grado de abogado por la Universidad de Buenos Aires. El mismo año obtuvo el grado de procurador a través de la misma institución. En 1982 obtuvo el posgrado como abogado especialista en recursos naturales y ambiente por la Universidad de Buenos Aires. En 1999 fue nombrado académico de número por la Academia de La Plata. Y en 2009 obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad Amador Oliva de Barcelona. Entre los cargos que ha desempeñado destacan en 1989 como director del Instituto del Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Argentina. Entre 2007 y 2012 se desempeñó como rector de la Universidad Católica de La Plata y a partir de entonces es rector emérito de la misma. Desde el 2016 se desempeña como asesor de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación de Argentina. Entre las cátedras que ha impartido sobresalen Ciencias Sociales, Historia de las Ideas Políticas, Iconología, Historia y Cultura, Antigüedad Clásica, Metodología, Derecho de los Recursos Naturales, Doctrina Social de la Iglesia, así como Persona Humana y su Dignidad. Ha participado en congresos con temas sobre filosofía cristiana, hispanidad, educación, letras católicas, humanismo cristiano, filosofía del derecho, diseño inteligente, pensadores cristianos, derecho ambiental, derecho agrario, obstetricia forense, así como fe y ciencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otros. Entre sus libros publicados podemos destacar Imagen y Palabra, Teoría Política, La Gestión Universitaria, la obra del Padre Sáenz, Acatixtos, La Educación Cristocéntrica del Padre Fortini, La Globalización y la Destrucción del Orden Político en la Argentina, así como Políticamente Incorrecto. Y en publicaciones periódicas sobresale como fundador y director de la revista Clavius desde hace casi 40 años, con 3.328 artículos de investigadores argentinos y extranjeros publicados en 115 volúmenes hasta la fecha. Para iniciar, cedo ahora la palabra al doctor Rafael Bredio Bey. Queridos amigos, es muy grato para mí estar de nuevo en Guadalajara, invitado por el Instituto Sapiencia, para tener todos estos encuentros académicos y ver a mis viejos amigos de esta ciudad y de México, con los cuales tengo una gran estima y vivimos siguiendo con mucho interés el acontecer mundial de nuestra cada país y de nuestra patria grande Hispanoamérica y del mundo también en el que vivimos. Hoy nos vamos a dedicar a hacer esta pequeña reflexión sobre el nuevo orden mundial
contra el orden cristiano occidental, del cual queda poco. Y hay tres subtemas: la mutación semántica, la reingeniería social y la religión falsificada. Estos serían los tres subtemas que tenemos que tratar. El siguiente. La unión de la humanidad. De esto se trata del nuevo orden mundial. Es reunir a la humanidad en un solo gran sistema, que eso quiere ser el nuevo orden mundial. Es un viejo desorden, ¿no?, que consiste en hacer un imperio que domine todo el mundo, una organización, pero que reúna a la humanidad. Ese es un anhelo cristiano, es la secularización de un anhelo cristiano. El mundo había estado unido hasta la Torre de Babel. Y justamente el intento de un Estado totalitario contra Dios, que fue la Torre de Babel, para aliviar el sufrimiento de los seres humanos, produjo la era de las naciones, empezó la era de las naciones, que tienen un principio espiritual que está en su lengua, porque dice la Biblia, ¿no?, para indicar esto, que Dios envió 72 ángeles para hacer 72 naciones. ¿Eso qué quiere decir? Era una idea también pagana. Cicerón decía que había un genio, ¿no?, de cada pueblo. El principio espiritual de cada pueblo está en su lenguaje, por eso empezamos por la mutación semántica. Y a partir de ahí hubo un anhelo de la humanidad de volver a unirse. Y esa hazaña empezó con Cristo. Un solo rebaño, un solo pastor, es un principio cristiano. Todo esto que he dicho yo es parte de la historia sagrada. Ahora se apoderan de esto, pero en lugar de hacer una unión de la humanidad reconciliada en Cristo, reconciliada con Dios en primer lugar, reconciliada en la humanidad y reconciliada con la naturaleza, se hace, y con cada hombre dentro de sí mismo, que haya paz y orden, se hace necesario, según otro criterio, unirlas mecánicamente, unirlas por la política y la economía, que esta es la hazaña de los imperios, ¿no? Y lo anhelaron muchos, lo anheló el faraón, lo anheló o quiso Alejandro Magno, a los romanos, y así todos los imperios que han sido y han pasado han querido unir la humanidad en un esquema principalmente político-económico y ahora tecnológico, insertarnos en un gran sistema. Un solo rebaño y un solo pastor. El mito de la humanidad es inventado por la Revolución Francesa, que copió las características de la Iglesia en forma secularizada y materialista. Han erigido los derechos humanos como principios del obrar, suplantando a los mandamientos de Dios. La sociedad antigua, el antiguo régimen, estaba fundada en cuanto al obrar en los 10 mandamientos. Esos mismos 10 mandamientos los ponen en forma secularizada. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice no matar, es el derecho a la vida. No robar. Los principios emanan de un hombre, que no es el verdadero hombre, sino que es un hombre abstracto, que rige esta nueva sociedad. Así empieza también, o tiene un paso muy importante, el proceso de secularización. El siguiente. El vaciamiento del lenguaje. Previamente a esto tenemos que distinguir un alma y un cuerpo, y otra alma y otro cuerpo, que son las dos órdenes en disputa.
La Iglesia sabemos lo que es, que era la antigua cristiandad, que era la Europa occidental. Es el cuerpo místico de Cristo, Cristo como cabeza y la humanidad unida a Cristo como su cuerpo místico. Y la cristiandad es algo muy distinto. La cristiandad es un orden social conforme al Evangelio. Un orden político, económico, laboral, artístico, que toca todo lo que tiene que ver con el hombre, familiar, conforme al Evangelio. Eso empieza a aparecer recién con Constantino. Antes había iglesia, pero no había cristiandad, no había un orden social, era el orden pagano de los Césares. Pues bien, acá la iglesia es reemplazada por el mito de la humanidad y la cristiandad es reemplazada por el Estado totalitario mundial. Entonces, toda la hazaña, todo el dinamismo de esta historia del nuevo orden mundial, que es algo muy viejo como hemos visto, tan viejo como Babel, tan viejo como los imperios que se derrumbaron, es cambiar la religión por la política viene siendo lo esencial, una verdadera idolatría, y arrancar a los miembros del cuerpo de Cristo y llevarlos al cuerpo del Leviatán, del Estado, donde van a tener una unión mecánica. El basamiento del lenguaje, que es el primer idioma. ¿Cuál va a ser este lengua, no? Viene la parodia del Pentecostés. El cristianismo volvió a unir las lenguas en Pentecostés, cuando las lenguas particulares se unieron al verbo, entonces todos se entendieron. Y en cambio, el mundo globalizado quiere lograr la unión por un idioma que fue primero el Esperanto. Hubo muchos intentos de hacer un lenguaje global desde el siglo XV o desde antes, y ahora de una especie de Globish, que es un inglés de aeropuerto con palabras vacías de todo contenido, de contenido objetivo. Por ejemplo, Dios, hombre, democracia, justicia, en este Globish carecen de sentido unívoco y concreto. Cuando dicen Dios es el mismo para todos, ahí estamos hablando de un Dios con minúscula, un Dios abstracto. No. Entonces no es el mismo para todos. Cuando yo digo en Dios, pienso en Jesucristo. ¿Los confucianos admiten que Cristo es Dios? No. Entonces no es el mismo. Estamos generando una abstracción de esa lengua aplicable a cualquiera para que cada uno se quede contento con y manejarlos extrínsecamente. Lo mismo que es de hombre. ¿Qué hombre? El verdadero hombre ya sabemos que es Cristo. He aquí al hombre. Nosotros somos hombres por participación, es el derecho por ser imágenes de Cristo, dependemos de Él. En cuanto nos aproximamos, nos asemejamos a Él, somos hombres, y en cuanto nos retiramos de Él, trascendemos también, pero hacia abajo, hacia la animalización. Estas palabras vacías de contenido, pero con mucha carga emotiva, por ejemplo, si yo digo cambio, es una palabra que antes, en la Edad Media, significaba estafa, cambiar una cosa por otra. El cambio puede ser de muchas formas. El crecimiento es un cambio bueno, si lo que crece es el bien, o un árbol, ¿no? La muerte es un cambio malo, es un cambio. Pero si yo digo con énfasis, hagamos un movimiento para el cambio, por ejemplo,
todo el mundo se emociona y no se dan cuenta que están dando una especie de cheque en blanco. ¿Qué es lo que va a cambiar esto? Y así nos van llevando con estas palabras que carecen de sentido objetivo o oculto. Estas palabras mágicas, emotivas, sin referencia concreta a alguna cosa, a la realidad, porque lo que es odiado es el ser, la realidad, tienen un doble efecto. Emocionan, sirven para la comunicación, pero destruyen aquello que señalaban cuando eran unívocas, no equívocas. No es indiferente. Por ejemplo, la mujer es destruida por el feminismo, porque es una forma de negarle sus dos coronas máximas, ser esposa y madre. La libertad es destruida por el liberalismo, y el bien común es destruido por el comunismo. La salud reproductiva, ¿qué quiere decir? Significa en realidad lo contrario, enfermedad abortiva. Orden y desorden social. Todo lo que proviene de Dios es ordenado, dice Santo Tomás. Ese es el sello del Padre. Tiene sentido y tiene energía, una operación propia. Estas tres características, orden, sentido y energía, presencia del ser, idea del ser y amor del ser, es el reflejo de la Trinidad en el orden creado. También hay un orden en el hombre. La razón debe prevalecer sobre los sentimientos y los sentimientos sobre los instintos y las pasiones. Hay un orden en la sociedad. La política debe regir a la economía y la economía debe tener orden interno. Lo principal es la producción y el consumo, las necesidades del hombre y la capacidad de satisfacerlas. Y el comercio y la industria deben ordenarse a la producción. La economía debe ordenarse a la política. Y la política del bien común debe ordenarse al bien común sobrenatural. Hay un orden. Entonces, el Tratado del Bien Común fue durante todos los siglos, hasta hace 200 años, el Tratado de la Política. Y el Tratado de la Economía, lo que estudiaba la economía, era el Tratado de la Prosperidad. Ahora tenemos un mundo invertido. Si la economía rige a la política y dentro de la economía, la finanza regula el consumo y la producción. La usura está en el punto supremo. Ese es un mundo pata para arriba. El hombre también está subvertido, dado vuelta. Antes lo principal era el cerebro, después venían los sentimientos, después venían las funciones vegetativas comunes con los animales. Ahora lo principal es el subconsciente. Antes decía que el hombre se distingue de los animales por el espíritu y por la razón. Ahora se dice al revés, que lo principal es lo irracional en el hombre. Entonces, todo tiene la misma mano, que es tomar ese orden como programa e invertirlo, y después dispersarlo. También ocurre lo mismo con la aplicación de la ingeniería a la física. Y cada una de estos artes, para obtener poder, control del hombre dando vuelta al hombre, control de la sociedad dando vuelta a la sociedad, subvirtiéndola, y control del mundo físico desintegrando el átomo, por ejemplo, tiene todo el mismo patrón, y es los libros de magia antiguos, cuyos principios primero son inversión y luego dispersión. Lo veremos en detalle. La inversión del hombre.
El naturalismo explica al hombre por lo más bajo, que es el sexo y el hedonismo. Esta inversión implica al hombre desde abajo, y ahí explica al hombre desde abajo su degradación. Lo que habíamos dicho, sacarlo del cuerpo de Cristo y llevarlo al cuerpo místico del Leviatán, un estado totalitario mundial. Cuidado con el cambio. Los padres de la iglesia decían, todo lo que nace viene de Dios. Y esto es lo que odia el mundo moderno, el nacimiento. Las fuentes de la vida. Todo lo que cambia viene del diablo. La mutación, que no es crecimiento, que no es conversión, es un signo demoníaco. La transmutación, el transhumanismo, es negar la esencia humana. Y la base metafísica es esto. Todo deber ser depende del ser. Entonces, la norma universal es aceptar la realidad y la verdad. Si yo quiero ser otra cosa de lo que soy, o un invento, una percepción, me percibo una silla voladora, como se perciben ahora, eso no es real. ¿Y qué estoy haciendo? Destruyendo al hombre real que hay en mí, ¿no? En orden a esa imaginaria cosa que es la silla voladora, o el otro sexo, o el otro país. La gente no se acepta a sí mismo, se odia a sí mismo. ¿Y por qué se odia? Porque anhela algo puramente imaginario, que es un producto de la locura moderna. No le gustan los hijos que quieren, le gustaría tener hijos como el vecino, no le gusta el cónyuge que tiene, no le gustan las cortinas de su casa, todo lo pone en crisis, el vecino cambió, quiero cambiar, ¿no? Parece que todo está fuera de sí mismo. Entonces el amor a sí mismo está mandado después del amor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, que empieza por la aceptación de la realidad. Esa aceptación, esa humildad, uno viene de tocar la realidad, el humus es la tierra. Tocar la realidad y aceptar es fundamental para crecer. Si yo no toco la tierra húmeda, y no puedo cultivar, no puedo desarrollar, no puedo perfeccionar. Así que tiene que haber una aceptación de sí mismo, ¿no? Para poder sacar las perfecciones de uno y crecer. Tanto tiene de florecido el árbol como tiene de enterrado. Las etapas de la degradación. Cuando el hombre se olvidó de quién era, que era el rey de la creación, quiso ser más, o le prometieron más. Y siempre con este doble efecto de la palabra mito. Por un lado se exalta, se emociona, pero por el otro lado destruye aquello que indicaba. Hubo una antropología cristiana, y acá vamos a ver cómo se pasa del hombre individual al hombre colectivo, al hombre social. Me hace acordar a una anécdota de un profesor que tenía una hija de 5 años y ese día tenía que cuidarla a él y la chica no lo dejaba tranquilo y él tenía que entregar un libro de política al día siguiente. Y tenía todos los materiales, pero no tenía el principio para ordenarlos. Entonces, la dejó ella en la sala, se fue al comedor, puso todos los libros sobre la mesa, puso aquí lo que es de política, aquí lo que es de economía, aquí lo que es laboral, aquí lo que es la antropología, y así, las relaciones internacionales, y no sabía por dónde empezar, le faltaba eso, el principio desencadenante de su obra. Y la chica venía y molestaba, y cuando él parecía que iba a agarrar la estructura de su obra y se inspiraba, ella quería jugar. Entonces el papá tomó una hoja del diario donde había un mapamundi, un planiferio,
lo cortó en pedacitos y le dijo, yo te hago este rompecabezas, vos te vas al cuarto de al lado, te doy una cinta para que pegues estos pedacitos y me reconstruís este planiferio. A ver cuánto demoras, a ver si me dejan media hora tranquilo. Entonces, a los 20 minutos aparece la nena. Le dice, pero ¿terminaste lo que te dije? Sí, le dice. ¿Y lo arreglaste? Sí. Y le muestra el diario todo completo, bien, el mapamundi perfecto. Y si vos no sabés geografía ni nada, ¿cómo pudiste componer? Y entonces la chica da vuelta el planiferio. Y del otro lado había un hombre, y eso ella sí sabía lo que era un hombre. Entonces dice, arreglé el hombre y arreglé al mundo. Y así empieza el cristianismo, por la interioridad. En cambio, la revolución empieza cambiando las estructuras externas. Y aunque cambiemos de sistema, a la monarquía, a la república, a la aristocracia, a la oligarquía, a lo que sea, a la globalización y a la fragmentación, con sinvergüenza no vamos a hacer un mundo feliz. Y con degenerados. Es decir, hay que cambiar al hombre para cambiar el mundo. Y ellos cambiaron al hombre, entonces, con esta doble actitud. Le prometieron ser el centro del mundo y se fue cambiando la sociedad. Veamos ahora. Ahí. Bueno. La primera columna horizontal es la antropología cristiana. La del medio es la moderna. Y la última es la posmoderna. Vamos viajando de izquierda a derecha y empezamos por acá. La cristiana, vamos a ir así. Y después, estas son todas las modernas. Y esta es la posmoderna. Ahora estamos en un cambio de época. En la primera que vemos, la Edad Media, que se debe llamar la Edad Cristiana, la cristiandad, estaba centrada en Dios. Y se regeneraba el mundo por el amor y por la gracia y por el alma. No había inversión, eso era lo correcto. Y predominaba la razón y la fe, las dos cosas. El ideal era el santo y el héroe. Y después vino la moderna que hizo el centro en el hombre. Pero el que cae de Dios, el que deja de ser imagen de Dios para ser imagen de sí mismo, le pasa lo que a Narciso, ¿no? Se muere, se va desintegrando. Y entonces vino una caída de la humanidad que la vamos a seguir diciendo dos palabras por cada época. Primero fue el Renacimiento protestante y el protestantismo. Ya la centralidad no estaba en Dios sino en el hombre. ¿Pero qué hombre? El rey, la corona. La regeneración era por el poder. El rey asumía el poder civil y el poder religioso. La inversión era teológica. Dejar a Dios y volverse al hombre centro del mundo, al hombre rey, al hombre poderoso. Predominaba la política. El ideal era Enrique VIII, jefe de la religión y los príncipes protestantes, del Estado y de la Iglesia. ¿Qué pasa cuando hacemos un ídolo? El paso siguiente del ídolo es la iconoclastia, la destrucción del ídolo. ¿Por qué? Porque el ídolo no nos satisface, ¿no? Exagerar es destruir, es exterminar, es sacar una cosa de su término. Si yo lo pongo al rey en el lugar de Dios, el rey da el primer paso a la guillotina. Ahí empezó. Porque llegará un momento no va a poder cumplir las expectativas que tenemos puestas en Dios. Y le cortaron la cabeza a los reyes, pero quedó un estado absoluto. El estado soy yo, de Luis XIV. Esa fue la herencia que fueron dejando para este mundo moderno.
Luego vino la Revolución Francesa. Y entonces la centralidad no era en el hombre rey, era en el filósofo, Voltaire, Rousseau y Montesquieu. La regeneración no era por el poder, sino por el cerebro. Y la inversión era política, no teológica, sino ya política. Pero, ¿no? Y predominaba ¿qué? La razón, sin la fe. El ideal fue Voltaire. ¿Y en qué terminó este racionalismo de estatuas de yeso disecado? En la irracionalidad. Porque la razón humana debe, ¿cómo hacemos para...? La razón humana, si se considera suprema, se está transformando en un mito, ¿no? Considerarse suprema es su propio designio mítico. La razón humana es limitada. De ahí que vino como herencia la irracionalidad y la manía legislativa, la ideología, ¿no? La idea es más poderosa que la realidad. Ese es el ideólogo. Se lleva la pared por delante, porque la realidad existe. En lugar de ser el orden, ser, pensar, ser, deber ser depende del ser, y pienso en cosas reales, fue al revés. La idea es más importante que la realidad y ahí nació el ideólogo. Luego vino el romanticismo, el hombre guerrero, el del corazón, Napoleón Bonaparte y todo su siglo romántico. La inversión es el espíritu irascible, pero domina el sentimiento, no la razón. El ideal es Napoleón. Todos los locos creían Napoleón. Era lo más común de encontrar en el manicomio, era alguien que decía que era Napoleón. Y por supuesto, tanto sentimiento y tanto romanticismo y tanta gloria militar que era matar a los países vecinos y a los propios, ¿en qué terminó? Terminó en el pragmatismo. No, hay que ser utilitario, dejarte el sentimentalismo. ¿Qué nos dejó Napoleón? El aparato represivo, el ejército permanente, la leva en masa, ¿no? La guerra como institución permanente de la humanidad, el caballo rojo. Fíjense cómo se vamos haciendo el Estado totalitario mundial. Estado absoluto, manía legislativa, ideología, aparato represivo. Pero seguimos, después de haber hecho la revolución con el poder, luego con el cerebro, luego con el corazón, ahora la vamos a hacer con el estómago. Es el pragmatismo, el hombre burgués. La inversión es económica, la economía es más que la política. Y predomina el interés. El ideal es John Bull, y ahí viene el famoso financista inglés que tiene el bulldog, el perro, ¿no? Y una cadena de oro en el vientre abultado. Ese es el que reemplaza al soldado napoleónico. La iconoclastia, ¿en qué termina? En la negación de la propiedad, que era un derecho natural, por el comunismo. Y la herencia que nos deja es la cuestión social espantosa, el horror económico. Esto es el resultado del pragmatismo utilitario, y que sigue con nosotros. Una marginalidad social como no hubo nunca en la historia de la humanidad, que solamente tiene salida con la esclavitud, como todo el mundo pagano. La solución del problema económico es la esclavitud para los paganos. Llamémosla flexibilidad laboral, llamémosla como los liberales que el trabajo es mercancía, ¿no? Son todas formas de decir esclavitud o exterminio. Viene el comunismo. El hombre es productor y la revolución se hace con los músculos, con los brazos. Es una inversión técnica, pero domina el trabajo hacia el hombre. Y Marx dice, yo no quiero conocer al mundo, yo quiero
transformarlo. Es el Homo faber. Eso genera desastre ecológico, ¿no? Manipular el mundo para sacarle como un brujo las fuerzas secretas de la naturaleza y Lenin es el hombre. ¿Y qué deja? La esclavitud. En Dios el trabajo es el hombre, entonces ahí está la esclavitud. La pérdida de la libertad. Seguimos con él, creando el Estado totalitario. Es el fin de un largo proceso. Viene la sociedad hedonista, posterior al comunismo, ¿no? Los famosos milagros hechos con dólares y sin principios, sin una vuelta a los principios. Entonces, se inunda el mundo de ideas comunistas, de ideología comunista distinta que se transforman en gramscismo, ¿no? En ecologismo, en ambientalismo, todas negadoras del hombre en última instancia, como imagen de Dios y de Dios. Esto es el hombre es un consumidor. Vales, antes era vales un peso, tienes un peso, vales un peso. Ahora es, ¿qué tarjeta tienes? Premium, tarjeta de débito. Bueno, vale lo que te permite tu tarjeta de crédito. Eso es lo que vales. Hemos hecho la revolución con el cerebro, con Voltaire, con el corazón, con Napoleón, con el estómago, con John Bull, con los brazos, como los comunistas, con el sexo. Y acá no quiero perder el estilo, pero muchos hacen la revolución con el tafanario, ¿no? La inversión es sexual, ¿no? Naturalmente. Predomina el placer desvinculado de su objeto. Freud. La iconoclastia, ¿cuál es? El mutante. La pérdida de la naturaleza humana. La animalización del hombre. Y después, ¿puede haber más bajo que esto? Que es donde estamos. Y sí, pero eso solo, ya nos caemos del hombre y eso cambia la época. Entramos en la era posmoderna. ¿Por qué está regida? Por la evolución y el cambio. Y San Agustín nos diría, todo lo que nace viene de Dios, todo lo que cambia viene del diablo, las transmutaciones de los alquimistas, ¿no? ¿La centralidad qué es? ¿El hombre rey, el filósofo? No. La centralidad es un dato, un algoritmo, el datacentrismo. La regeneración, ¿por qué? Por la técnica. La inversión, ¿qué es? La materia. El espíritu menos que la materia. ¿Qué predomina? La bioingeniería, la ingeniería cyborg y la ingeniería no orgánica. ¿Quién manda? Bill Gates y todos los que son como él. 4 o 5 grandes magos que no son más que pantallas de organizaciones anónimas para darle un nombre a un algoritmo, pero ya sabemos cuál es su número. No tiene nombre en realidad, tiene un número. Es la muerte de la palabra, tiene sentido. El hombre inorgánico y la herencia, la abolición del hombre, esa es la herencia, que lo llaman transhumano directamente. La subordinación de la inteligencia humana a la inteligencia artificial y la inteligencia humana entendida como un sistema binario, no como visión, no como contemplación, no como intelectos, como pura ratio y muy inferior y adscripta a una inteligencia artificial. El estallido del mercado y el materialismo en la cultura de la muerte. Bueno, ahí está descrito ya, pero digamos, ¿qué pasa con el materialismo? Para el materialista, que no cree en lo sobrenatural, el fin de la vida
y el término son lo mismo. Para el espiritual no. Para el personaje espiritual no. No es lo mismo el fin que el término. Y no es lo mismo. Si yo quiero viajar a la Ciudad de México, mi viaje puede llegar a su término, antes de llegar a su fin. La muerte para nosotros es un término de una etapa, no es el fin. Pero si yo no creo que existe México, el término de mi viaje es el fin de mi viaje, que no lo tenía previsto. Entonces, la finalidad, que es el sentido de una cosa, es la muerte. Y la muerte, tomada como fin, inconscientemente, entra en el espíritu humano, ¿no? Y tiñe todo de la cultura de la muerte. Hay que divertirnos mientras vivimos, y la cultura de la muerte es aborto, eutanasia, guerra, droga. Está en el alma del materialismo la cultura de la muerte. El hombre va de su fin último y trasciende, porque el hombre está determinado a trascender. Si no trasciende hacia arriba espiritualizándose, trasciende hacia abajo animalizándose. Vuelven a aparecer el sátiro, el centauro, mitad animal, el minotauro, todas las bestias del mundo antiguo, que es la trascendencia del hombre hacia abajo. No nos podemos quedar como estamos. Eso se llama, en filosofía y en psicología, la condición humana. Es inestable, es una frontera entre dos mundos, espiritual y material, y una síntesis de los dos mundos. Es una imagen celeste, pero también es una imagen terrestre, ¿no? Y llamada a la trascendencia, a volver y a depender del sujeto que la proyecta, que es Dios. Si niega eso, cae, sale en cuatro patas como Adán y Eva del paraíso. Trasciende hacia abajo. El ecologismo como arma ideológica. Ecologismo no es igual a ecología, que es una doctrina científica. El ecologismo es un arma ideológica que usa el gobierno mundial para imponerse. Hay 10 principios del gobierno mundial que ahora están en la Agenda 2030. Yo tomo uno solo, porque, ¿no? Para ver cómo opera. Pero el marxismo, que cuando se inundó el mundo de dólares y vaqueros por abajo, se inundó también de ideas marxistas por arriba. Y si uno siembra el mundo de dinero y otro de dólares, ¿quién gana? Y el comunismo gana. Entonces, la juventud de Occidente tiene abajo vaqueros yanquis y arriba ideas marxistas. Son los famosos sandías. ¿Por qué? Porque son verdes por fuera, pero rojos por dentro. Es la negación de la propiedad. Las naciones son enemigas del gobierno mundial. Los quiere destruir. ¿Cómo? Hacia arriba, hacia abajo y hacia el costado. Hacia arriba, transfiriendo el poder a los organismos internacionales. La ONU, hacia abajo, avanza. Bueno. Empecé a tocar el botón indebido. Se ve que la tecnología se enojó conmigo. Ahí está. La UNESCO, la OMS, todo eso absorbe para privada. Los ministerios de educación repiten los planes de la UNESCO. Los ministerios de salud cumplen lo que les ordena, como hemos visto con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud. Detrás de ella, el negocio farmacéutico. Las naciones van a ser licuadas hacia arriba, hacia abajo, fraccionadas. Un norte azteca y un sur maya para México. En Argentina ya se sabe que está
Ahora pueden seguir por el diario los ríos de Perú y de Bolivia y del norte de la Argentina y de Chile. Ahí están haciendo una nación del litio, inventando eso que no existe, no es indigenismo, igual que acá. ¿Cómo proceden para lograr un gobierno mundial? Una organización mundial que establece leyes y pautas. Las ONG condicionan el residuo de poder nacional. En lugar de los cuerpos intermedios, la familia, la empresa, el municipio, la provincia o el Estado particular, todo eso, las ONG son los que están debajo de la nación y también la consumen, las alimentan. Imponen una ideología, el ecologismo, y establecen medios prácticos para que las naciones transfieran el poder y las riquezas hacia esos sistemas fragmentados. Por ejemplo, instrumentos jurídicos del dominio ambiental, entregar soberanía por deuda, parques nacionales por disminución de deuda. Por ejemplo, a la Argentina le quieren saquear toda el mar hasta la Antártida, y a Brasil todo la Amazonia. Ya es evidente eso. Y así cada plan, cada uno, y a México la Baja California. Además avanzan más poderosos que las naciones 5 imperios transversales, o más, pero pongamos estos 5. Estos tienen más fuerza que las naciones, más que Norteamérica, que Estados Unidos, que son el narcotráfico, el tráfico de personas, la esclavitud, que ustedes lo padecen bien, y los ucranianos también. Yo pienso, sufro por eso, 10 millones de personas desplazadas, ¿no? Los inmigrantes y todo eso. Todo eso oculta ese debate para establecer el tráfico de personas. Los que mueren en el Mediterráneo, en las balsas. El tráfico de armas. Ahora están vaciando todos sus arsenales para la gran acumulación de esta guerra que han creado en el corazón de Europa, para partir Europa. El lavado de dinero. Nosotros tenemos controles terribles para todo, ¿no? Pero todos estos son la excusa para poner los controles, pero al que controlan es a la persona individual y concreta. Estos se ríen. Y los monopolios de la salud. Yo me acuerdo que hablé con el director de una universidad por mi oficio, cuando era director de evaluación del Ministerio de Educación, y esa era una universidad especializada solamente en administración médica y formaba a todos los estados mayores de nuestra provincia, que son los estados acá, ¿no? De los 22 estados en administración médica y de la salud. Y le digo, el titular de esa universidad, que después fue ministro varias veces, les digo, ¿cómo usted habló del aborto si usted era un científico conocido y nunca fue un tema suyo? Porque hay dinero el aborto es una medida del Banco Mundial. Y usted siempre fue antiimperialista, teóricamente. Queremos ese dinero del Banco Mundial. Y sepa una cosa, eran antes de esta guerra, ¿no? El presupuesto de salud del mundo, es decir, de la farmacéutica, ¿no? Es más grande que el presupuesto de guerra del mundo. Y nosotros queremos nuestra parte en el negocio. El negocio es la muerte. Esto, por eso lo pongo acá. Pueden ponerle como quieran, farmacéuticas, etc. La industria de la muerte.
El lenguaje y la mutación semántica. Las cosas separadas del verbo divino se perecen, y la palabra divina depende de la palabra humana. Somos imagen de Dios también en tener palabra, pero nuestra palabra no es como la de Dios. La de Dios crea el ser. Dijo, hágase la luz, y la luz fue. La nuestra revela el ser. Nosotros vemos las cosas como son, pero las cosas son porque Dios las ve. Esa es la diferencia entre la palabra humana y la divina. Estos nuevos dioses con minúscula creen que su palabra es efectiva, que crean la realidad, que crean la historia, que la historia no existe, lo que dicen ellos. Y dejan el lenguaje sin sentido, separada de la palabra divina. La Madre Teresa lo decía con una sencillez extraordinaria. Las palabras que no comunican al verbo, es decir, que no tienen que ver con la realidad, o que por el verbo todas las cosas fueron hechas, aumentan la oscuridad. Son vehículos para la expresión de realidades completas o ideas, pero también poseen un poder reactivo sobre el espíritu. Desde hace décadas, una multitud de palabras y expresiones han cambiado de significación y otras muchas se han transmutado su resonancia emocional. El lenguaje, su transmutación, su semántica, su unificación es factor esencial para la gran mutación mental que se opera ante nuestros ojos. Cambiar la lengua es cambiar el alma. La cristiandad medieval gozaba de una unidad espiritual, una triple armonía entre fe y razón, entre iglesia y Estado, entre alma y cuerpo, entre iglesia y cristiandad. En la edad moderna se rompe esta triple armonía. El nominalismo rompe la armonía entre fe y razón. El protestantismo rompe la armonía entre iglesia y Estado. Y se resuelve eso por una ocupación del Estado de la iglesia, sobre la iglesia. Y el cientificismo materialista rompe la armonía entre alma y cuerpo. La mutación semántica tiene sus técnicas. La revolución del siglo XX constituye una lucha de almas, no de cuerpos. El alma será el lenguaje, y más precisamente su función mitomágica, el factor emocional y sugestivo. El siglo XX considera que la instrumentación del lenguaje es legítima para edificar otro mundo y otra mentalidad. Es la cábala, la edificación del mundo con palabras mágicas. Su arma principal, no la única, será el lenguaje. La ambigüedad y la polisemia de las palabras las harán útiles para esa remodelación dirigida, y la confusión generalizada del carácter evolutivo, dialéctico de la verdad. Habíamos dicho que la esencia del mundo postmoderno es la evolución y el cambio. Ella hará posible que la manipulación sea permanente, para la recreación de un hombre nuevo por la revolución cultural. El vocabulario remitificado. Manipulando las palabras se manipulan los cerebros. Un lenguaje desacralizado e instrumentado permite dar nuevo sentido y nueva resonancia emocional que han adquirido muchas palabras. Por ello, ya vimos la transmutación de la palabra Dios. Para Hegel, Dios es el término de la conciencia del hombre convertido en absoluto. El espíritu absoluto del hombre es Dios, la autoconciencia. Y para Teilhard de Chardin, el evolucionista, el hombre se deifica por el progreso y coincidirá con el Dios hombre, Cristo. Me pegotea las cosas. Como Cristo es el alfa y el omega, pues el término de la evolución que llegó antes, ¿no? Nuestro fin y nuestra orientación no está atrás y adelante, está arriba y adelante. No salimos así por la horizontal. Cristo tomó la ascensión. Es el misterio de la ascensión, la espiritualización, no la evolución de la materia.
La religión es la prefiguración del progreso científico, dice este cabalista de Teilhard de Chardin. Y la desorientación de la edad moderna sobre el hombre, primero el hombre, ¿no? Después la sociedad, arreglemos al hombre, se arreglará el mundo. Fíjense todos estos descubrimientos del mundo moderno. El hombre es un animal perfeccionado por la naturaleza. Pasamos de hijos de Dios y herederos del cielo a un animal perfeccionado por la naturaleza. Lo dice Charron. El primero que descubre que es un animal el hombre es Charron, un canónigo de 1600. Es un acople accidental de materia extensa del pensamiento angélico, dice Descartes. Es un mono que piensa, se presenta a sí mismo Darwin. Es un animal enfermo, se confiesa Schopenhauer. Será un superhombre, se ilusiona Nietzsche. Es un mecanismo biológico de adaptación, descubre Potter. Es un conjunto de instintos y pulsiones eróticas que terminan en la muerte, diagnostica Freud. Es un ente con algunos procesos racionales que consume hidratos de carbono. Así que, ¿eso quién lo dice? Lo dice la NASA ahora está de moda, en sus mensajes a las inteligencias extraterrestres. ¿Cómo presenta la humanidad? Como morfantes de hidratos de carbono. Es una pasión inútil, sentencia finalmente Sartre, pero parecía que estaba terminado y las modernas neurociencias descubren que es un complejo neuronal dotado de automatismo. Que me hace acordar una frase de Cicerón que dice: no hay estupidez que no haya sido dicha por un filósofo. La ingeniería social. El antropocentrismo de la era moderna y contemporánea son fruto de los planes de la contraiglesia, que ha ejecutado en el mundo católico, basados en una idea madre, la subversión, la inversión, subvertir. Vamos a ver los principios de la magia. Y dar vuelta al hombre para dar vuelta al mundo. Ahí tenemos todo, las jerarquías supremas y medias que son de los ángeles inferiores. El antropocentrismo, que es el misterio de la iniquidad, porque detrás de ese hombre está el diablo. En el Renacimiento el diablo se hizo hombre, parodiando a Cristo. Los principios del antropocentrismo, que es el misterio de la iniquidad, la estrella de 5 puntas y la de 6 hexagramas, que es el sello de Salomón, le dice, pero no es la estrella de David, como la cruz del anticristo invertida no es la cruz de Cristo. Ahora lo vamos a explicar. Es magia. La serpiente que se muerde la cola, esta, que también la vemos en el sol azteca, es el principio máximo de la magia y rodea el hexagrama. Es el de la alta iniciación ocultista. Figura también la universidad de la ciencia oculta y del poder de los magos conquistando el universo. Esto es lo que significa. Vamos a ir viendo los otros principios en esta figura. El principio de la inversión. Este mundo invertido, ¿no?, donde las criaturas son más que el creador, donde no hay bien, solamente hay poder, y así, lo que está arriba es como lo que está abajo. Y recíprocamente, el iluminismo y la teogonía de la secta llegan así a una inversión de las verdades fundamentales e incontestables de la revelación y la teología católica. Lo que está abajo no es como lo que está arriba. Ese es el principio de la inversión. El principio del Homo Deus. ¿Esto qué es? Dicen que Inglaterra no tiene constitución, pues la tiene, es esta. El Leviatán de Fox. No es una ley, es un tratado. Por eso dicen que no tiene constitución.
¿Qué es el Adán Carmón de la Cábala? ¿Y eso qué es? El hombre colectivo. Pero el verdadero hombre no era el cuerpo místico de Cristo, el hombre colectivo. Está tomado de ahí, pero secularizado. Una mano secreta lo falsificó. Estos puntitos son los homúnculis, todos arrancados al cuerpo místico de Cristo y puestos en el cuerpo del Leviatán. El Leviatán asume todo, el poder espiritual, el báculo, y el poder temporal, la espada, la iglesia y el castillo, la tiara y la corona del rey, las excomuniones y los cañones, y así, las armas, el concilio y las batallas. Este es la imagen del Imperio Británico. El principio del Homo Deus, el microprosopo inferior, que es el mago, el ultrahumano, solo el aspecto exterior socialmente, pero cuyo espíritu emancipado se eleva como un semidios. Fíjense que tiene una tiara como el Papa, la triple tiara, el mago. Y es eso y lo opuesto, lo de arriba como de abajo como de arriba. Quiere decir que el principio Homo Deus tiene palabras que utiliza así Yuval Harari, principal asesor de estados, y que nos promete ser superhombres y dioses Homo Deus por la neurociencia, por la bioingeniería y por la ingeniería cyborg. Al mismo tiempo, claro, la mueca del diablo, de burlarse, salir como dioses, salieron 4 patas y condenaron a muerte a la humanidad. Él dice, el hombre es un animal hackeable. Lo de abajo arriba y lo de arriba abajo. El mismo que dice Homo Deus. El principio de la regeneración por la gnosis. Es la gran obra del hermetismo que hace que el hombre inferior, un Dios superior. ¿Cómo es la redención? Por el conocimiento, eso es la gnosis, que se la salta al cielo. Eso era el paganismo, Prometeo. Subir al Olimpo y robar el fuego. Es decir, lo que nos va a regenerar es expandir nuestro cerebro con la droga, ¿no? Porque hay un 90% de nuestro cerebro que no usamos, la gnosis, unida a la neurociencia, a la droga. Eso nos va a transformar en Dios. Conocimiento esotérico e iniciático. Se opone a la redención por Cristo. Nosotros nos redimimos por la gracia y por nuestros méritos, no por la gnosis. Y por este conocimiento que es solamente destrucción. El principio de la involución panteísta, ¿ven? El principio de la evolución tiene el de la involución. El Homo Deus tiene es en realidad el animal hackeable. Y la evolución es en realidad la involución. Los dos triángulos, aquella punta que está dirigida hacia abajo representa el descenso de lo divino, el espíritu, a la materia. Filosóficamente, la teoría gnóstica y hermética. Hermética viene de Hermes. Y Hermes Trimegisto, 3 veces grande, era el sumo sacerdote de los egipcios que toman esa cábala egipcia. Y es filosóficamente sin ninguna seriedad, ¿no? Pero le sirve pero lo aplican al mundo y vemos que es eso, la evolución, la involución, la inversión. Principio de la involución panteísta. El principio que está hacia lo alto representa que todo aquello que sube hacia el espíritu es símbolo del ascenso espiritual. Filosóficamente, la evolución no genética. El sello de Salomón es, pues, la imagen perfecta de la creación divinizada.
plenomizada según los gnósticos, los herméticos y los ocultistas. Figura del Seréis como dioses. El principio de la androginia divina es una de las más perversas condiciones. Andrógino, Andrés es hombre, ¿no? Gino es mujer, ginecología, etc. El andrógino es el que tiene los dos sexos. Es lo que quieren lograr ahora con el transhumano. Eso es la estrella de Dios. Es decir, llegar a la plenitud acumulando los opuestos. Y se llega a la plenitud por una perfección de lo que es, no por un pegoteo de lo que no es. Principio panteísta. El tetragrama cabalístico es el gran nombre divino, infinitamente misterioso y absoluto. Bueno, es Lucifer, esa luz, el portador de la luz, el Lucífero, ¿no? Filosóficamente, sus cuatro elementos es la unidad de la sustancia de la divinidad ternaria, englobando la naturaleza, particularmente el hombre. Es el panteísmo, por más que los rosacruces quieran cubrir ese sentido pagano con una apariencia cristiana. Y el último capítulo de la religión falsificada. Ahí la tenemos, un sincretismo de símbolos. La propuesta fundamental de la religión universal consiste en el reemplazo del cristianismo por el relativismo ético. Todas son lo mismo y Dios es el mismo para todos. Es lo mismo Cali que la Virgen María. La que derrotó a Cali fue la Madre Teresa. Cali tenía una ciudad muy importante en la India, Calicut, que es Calcuta. Y el templo de Cali era donde hacían sacrificios humanos los Tux. Había sido abandonado porque fue una de las pocas cosas buenas que hicieron los ingleses, fue cerrar a los Tux porque les disputaban la India, el poder en la India. Y en ese templo abandonado se instaló la Madre Teresa y en el lugar de la iniquidad sobreabundó la gracia y mandó 40.000 moribundos al cielo. Y ahí se abrió por primera vez la India al cristianismo. Había estado el apóstol Santo Tomás 2000 años antes. Y había dejado una cristiandad, el grito Malankari, el Malabar, que están ahí, pero estos estaban inquistados. La India actuaba como si no existiese. Y ahora la presencia del cristianismo está, ¿no? Y eso es el no cálculo político. Porque puede ser un cálculo político ocuparse de los obreros porque van a dominar. O puede ser educar a los príncipes porque uno influye más. Pero atender un moribundo, eso es bien sobrenatural, pero muy importante. Es quitarle al diablo un arma en el último momento y darle un pasaporte a la eternidad. Ahí es donde realmente entró el cristianismo en la India. Nuestra época también es eso. Bueno. Paradigmas del poder global y la reingeniería social. Vamos a decir títulos nomás, que son para desarrollar. Pero en mi libro que me ha editado está todo esto desarrollado y explicado. Sapiencia, lo pueden encontrar ahí. Un utilitarismo sentimental mayoritario. Un nuevo paradigma de la salud. La salud es estar, sentirse bien. Y si yo me siento bien con una droga, bueno, tengo salud. No es más el equilibrio de todas las funciones del organismo. Eso se nota bien, por ejemplo, con salud reproductiva. La salud es restablecer el equilibrio de todos los ciclos del cuerpo humano. Y reproductivo quiere decir el ciclo biológico de engendrar una nueva vida, ¿no es cierto? Bueno, es exactamente lo contrario. En lugar de introducir un remedio
para curar una enfermedad y restablecer un proceso de salud es introducir un veneno para interrumpir el ciclo de la comunicación de la vida. Y a eso se llama salud cuando es una enfermedad, porque es envenenar con una droga, ¿no? La enfermedad abortiva para interrumpir el ciclo principal, que es el de dar otra vida, se llama, bueno, nuevo para es sentirse bien. Y bueno, yo me puedo sentir bien drogado. Eso va a haber para todos, ¿sí? Es un derecho humano sentirse bien. No es un derecho humano tener salud como el criterio antiguo, que era un estereotipo, ¿no?, de una civilización pasada. Eso es demencia ya, es el antilogos. Y es criminal, porque detrás de la mentira está el crimen. La reinterpretación de los derechos humanos. En lugar de ser el derecho a la vida, hago con mi cuerpo lo que quiero, matar a mi hijo. La ideología de género, el nuevo paradigma de la familia, esta es la nueva religión. La nueva religión universal es solidaridad social o beneficencia, la destrucción del cristianismo, vaciar su fe, los proyectos existentes, la Carta de la Tierra, la nueva era planetaria, todo eso, y ahora la Agenda 2030, que termina en el 30 porque empieza la vida pública del anticristo, esa es la idea, ¿no? Como Cristo empezó a los 30 años, 3 años, entonces la Agenda 2030, ese es los 10 mandamientos, son 17. Una religión sin dogmas, la evolución, infiltrar la religión, la condena a la evangelización cristiana y al proselitismo, la vuelta al paganismo y a los pueblos originarios, panteísmo, no religiones dogmáticas o fundamentalistas, que los líderes religiosos democraticen su discurso. Nuevos paradigmas éticos, los objetivos, más objetivos de la ONU igual religión universal. Acatamiento ciego, irracional y absoluto a la ley positiva, como lo vimos con el COVID. A favor del aborto, la libertad sexual de los adolescentes, la legalización de las uniones homosexuales y en contra del crecimiento insostenible, no sustentable de la población. Es decir, que se prepare la humanidad para la eutanasia y el aborto universal. Puntos comunes de la reingeniería de las religiones. Indiferentismo religioso. No importa en lo que se crea, lo importante es creer en algo. La diversidad o igualitarismo cultural. El cristianismo debería aceptar otras tradiciones y costumbres, como los homosexuales, los grupos marginales indígenas, el paganismo. El sincretismo religioso. Los 10 mandamientos modernos también están en el libro, son conceptos estos. Igualar la importancia de la religión. Moralismo político, espiritualidad sin dogmas. Quedan palabras vagas, manipulables, paz, justicia, equidad, estas palabras vacías, dignidad, tolerancia, solidaridad, pluralidad, ecología, relativismo ético, mezcla de democracia, pluralismo y residuos filosóficos. El pensamiento de Gramsci sobre la religión falsificada. Gramsci veía que el modernismo era un peligro mortal para la Iglesia, pero no era un cristianismo, pero era un cristianismo de gabinete que no iba a llegar al pueblo. La piedad popular se iba a mantener como se mantiene con la devoción a la Virgen en todos nuestros países, a pesar de todo esto, y mezclada con esto. Y esto lo sabía Gramsci. Es un peligro mortal para la Iglesia, pero es de gabinete y no llegaba al pueblo. ¿Y por qué es mortal entonces? Porque el pueblo no se identificaría con él, pero destruiría la institucionalidad de la Iglesia, poniendo una brecha entre el clero y los fieles y haría más permeable al adoctrinamiento marxista. Queda el pueblo indefenso, sin su clero. No destruya la Iglesia,
pero destruye a la estructura y a la institucionalidad de la Iglesia. Y que el pueblo queda indefenso frente al lobo. El nuevo progresismo aspira a tener un control activo, no simplemente de ruptura con la tradición que lo separa del pueblo y que lo lleve a la contradicción dentro de la Iglesia, una hermenéutica de ruptura que le quite la forma para que el pueblo cristiano sea una masa manipulable, una mera disponibilidad. Ellos desean presentarle la multitud, y ya no más pueblo, porque no tiene estructura, no tiene organización, no tiene instituciones, al nuevo poder globalizado, es decir, al anticristo. Y así como San Pablo, en la epístola a los Corintios, decía que la Iglesia era una virgen para presentar a Cristo, la esposa de nuestro Señor, ellos desean que la teología del pueblo le presente la masa, la gente indefensa, traicionada al anticristo. Es una novia para él, y esta es otra frase de San Pablo, ¿no? Virgen casta que exhibe Cristo. Vemos también aquí en el Cantar de los Cantares que no solo la Iglesia en su conjunto, sino también cada alma es personalmente la esposa de Cristo. Acá tenemos la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? Se está preparando para su novio. Es la religión falsificada. El ángel le dice a San Juan: te mostraré el misterio grande de la ramera, que se sienta sobre muchas aguas, es al mismo tiempo un poder marítimo, sede Inglaterra y la masonería, para que lo vamos a decir otra cosa. Y dentro de varios sectores de la Iglesia. Las tres ramas del Apocalipsis que salen de la Trinidad satánica, del dragón, de la bestia, del anticristo y del falso profeta, son el modernismo religioso, el marxismo y el liberalismo. La falsificación de la filosofía, de la política y de la religión. Esas son las tres ramas del Apocalipsis, que juntas arrean al mundo para la gran guerra. Aquí tenemos al falso profeta, la religión falsificada que hace que todos, ricos y grandes, adoren a la bestia de 7 cabezas, que está sentada sobre el altar. Y acá matan a los que se niegan a los mártires de los últimos tiempos, que se niegan a adorar a la bestia, es decir, ¿quién como la bestia? Aquí está elevando el cáliz, la falsa religión, sentada sobre el poder político de la bestia, ¿no? La gran ramera eleva el cáliz, es otra liturgia. Y el ángel le muestra a San Juan que está horrorizado. Veamos ahora, y con esto terminaremos, los avances de la tecnología sobre el hombre en la era postmoderna. Son 5 generaciones que hay desde la Guerra Mundial hasta acá, tecnológicas. En la primera todavía estaba la autoridad paterna y la autoridad de los maestros. En la última ya está destruido eso. La primera es Baby Boom, de 1946 a 1964. Poca tecnología había, métodos de enseñanza eran clásicos, la relación con los docentes y los padres era con el principio de autoridad, ¿no? Mi época. La escuela sostenía a la familia sostenía a la escuela. Hacer lo que te dijo el maestro y eran confiables. La tecnología que era el libro y la biblioteca, ese era el centro del conocimiento. La información se recibía a través de la escuela y la familia. Y se mantenían las tradiciones. Claro, los chicos recibían la información a través del maestro y de sus padres. Segunda generación, desde el 54 a 1980. Hay un esbozo de la tecnología digital y aparece la televisión.
Entonces la tecnología y la televisión. Ya aparecen otras fuentes de información. Y el chico, cuando escucha la clase del profesor, ayer el noticioso oyó otra cosa. Y este no sabe nada, está repitiendo el manual de cuando él estudió. El apunte de la clase, ¿qué me va a decir a mí? Otras fuentes de información que no son los padres. Las imágenes son visibles, pero no son inteligibles. Empieza a haber dificultades para elaborar conceptos. Se toma la imagen virtual por verdadera realidad. Los chicos empiezan, y los grandes, a tomar lo que ven en la televisión como real, y no es real. Están mirando un vídeo y una realidad recortada. Le pongo también bibliografía abundante, los que quieren desarrollar ese tema en esta columna. Pero voy rápido. La tercera generación, Next, entre 1980 y 2000, son los millennials y nativos digitales que pudieron recibir, yo soy inmigrante digital. Me parece más elegante que decir analfabeto digital. Pero soy inmigrante, acá estoy peleando como puedo. Y son permeables a las tecnologías, estos son los tics. Pero ya no pueden conceptualizar y todo tiene que ser rápido, sencillo y entretenido. No se puede profundizar, es superficial, porque si no, no se capta. PC de Internet aparece como armamento tecnológico. Las futuras generaciones van a ver como algo primitivo la PC. La cultura computacional contra el pensamiento realista. El hombre formateado. Hay que llevar el conocimiento al sujeto pasivo. Se quiebra la jerarquía escolar y familiar. El alumno se transforma en un consumidor de información. Prefieren la actividad del conjunto al estudio individual. Son necesarias las dos cosas. El talento se forma en la soledad. Hay que agarrar los hilos. Y el carácter se forma en la sociedad, con los otros. Y necesitamos carácter y talento. Pero aquí la patología es cercenar a favor de lo social y no tener la interioridad propia. La práctica es preferible a la teoría. A ver, ¿dónde pongo el dedo? Eso es lo que quiero saber nada más. Hacer más que pensar. Tareas grupales más que individuales. Formato digital más que papel. Rechazan los libros, por ejemplo. No me regales libros, no tengo donde ponerlo. Generación online. Hijos de nativos digitales. Ven lo digital como antiguo. Esto es hasta el 2019, hasta la pandemia. Planean su vida online. Viven a través de las redes sociales. Reconocen elementos de la vida a través de la web. Tecnología online y WhatsApp. Pobreza de vocabulario en cantidad y calidad. Señales reciben, no símbolos, no son contactos con la realidad, sino con ese mundo cerrado. Frases, no oraciones. Porque el pensamiento es grupal. El WhatsApp transmite frasecitas hechas y en el grupo hay que leer todo lo que dijo el grupo sobre eso para tener algo con un sentido. Si no se puede hacer una oración, se va a hacer un juicio. Una premisa mayor, una menor y una conclusión. Fugacidad, fragmentación del pensamiento. Hay un libro de Jordana Buch, Educación Real en el Mundo Virtual. La generación futura es el Homo Deus, simbiosis entre el hombre y la máquina. El hombre hackeado, mitad hombre y mitad máquina. Ya lo habíamos dicho, ingeniería cyborg, ingeniería biológica, ingeniería no orgánica. Termina en un datacentrismo, sometido todo a un algoritmo.
maestro, implica la destrucción de la persona humana. Es un individuo, no es persona humana, es un centro de imputación de datos. Francisco Rego escribió en Gladius, y está eso reproducido en mi libro El Homo Deus, tiene todo un capítulo sobre eso. En el libro que presentaremos dentro de poco. Ahí tenemos la ingeniería civil. Y también está acá, ¿qué pasaría si se puede cumplir la Agenda 2030? Porque esto es ideología, y la ideología choca con la realidad, es nuestra gran aliada. Y el espíritu humano es más fuerte, hay que tener esperanza. Y no se puede encasillar, envasar en una computadora ni en un USB, en un pendrive. ¿No? Acá lo tengo a fulanito. Todas tus posesiones pasarán a ser propiedad del Estado. Tú no tendrás absolutamente nada, mientras que los miembros de la lista corrupta que dirigiera el país vivirán como príncipe con tu dinero. Prácticamente no tendrás libertad para nada, tendrás que pedir permiso para todo, si no te cancelan en el sistema. Estarás controlado las 24 horas, al día como un esclavo, como una inteligencia artificial estatal, mientras que la ley criminal gozará de libertad absoluta. Sí, los imperios transversales se mueven como si no existieran aduanas ni aeropuertos, tienen sus propios aviones, bajan en sus propios aeropuertos. Y no les molesta a nadie, y sus propios circuitos para manejar su dinero, sin tener que dar explicaciones. El Estado de Derecho será aniquilado, los abogados vamos a terminar mal. Se acabó. No un invento moderno eso. Va a haber un ingeniero en sistemas para manejar el derecho. Y frente a un pedido va a decir, comuníquese online, ¿no? Y ahí le va a decir, el sistema no se lo permite, usted fue cancelado y se acabó, ¿qué derecho? ¿No? Va a abrir un expediente virtual y lo demorará hasta que quieran. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras organizaciones militares estarán al servicio del gobierno y de la clase privilegiada. Ya se está privatizando toda la seguridad. Seguridad será del que la pueda pagar. Se impondrán con carácter de permanente la ley marcial, los toques de queda. Para eso necesitan otra vuelta de COVID. Y así sigue. Se los dejo aquí, ¿no? Y Sapiencia se los hará llegar, pero no quiero leer todo esto. Esperemos que no. Si Dios lo permite y si nosotros lo permitimos hacer esto. Bueno, muchas gracias. Quiero terminar con una palabra: esperanza. La esperanza tiene que ser la fe. Y en el espíritu humano, que es imagen de Dios, no imagen del algoritmo. Y va a encontrar lo que corresponde. Y ese pasaje de la tribulación en que estamos a la gloria, ¿no? Tiene un libro que es el Apocalipsis, o el capítulo 24 de Mateo, y termina bien. Hay que dar esa esperanza. Las virtudes son la paciencia, porque este mundo contra la naturaleza no puede durar, se va a desintegrar. Y el que dura, vence. Lo que sí hay que mantener es su interioridad, su mundo interior, su vida espiritual, y lo demás se va a caer, no necesita que nadie lo voltee, esto ya está volteado. Se está autodestruyendo a sí mismo. Entonces, paciencia y esperanza. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Le pedimos a la persona que gusta hacer una pregunta, levante la mano y le pedimos que la formule de la manera más concreta posible. Ahorita un momento. Muchísimas gracias por su intervención, y es en lo personal muy importante toda la contestación que le da.
Y voy a ser muy concreto en la pregunta para saber qué hacer en el ser y en todas las actividades que nos generan, porque si bien es cierto de lo que vemos, de lo que existe y de lo que está pasando, también es cierto que existe una desafección directamente contra Dios. ¿Y a qué me refiero con ello? Ya no se habla de Dios en el trabajo, ya no se habla en las universidades, ya no se habla en familia, ya no se habla en las actividades cotidianas, porque nos provoca un malestar, un compromiso. ¿Qué podemos hacer para que dentro de nuestras actividades y dentro de lo que hacemos podamos hablar en esos términos en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Cuál sería la fórmula para poder estar incidiendo y poder trabajar en este tema? Gracias. Y bueno, estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Tenemos que hacer el tratamiento, ¿no? Pero para completarlo, es olvidarse de Dios en la primera inversión. Dejar al Creador y volverse las criaturas. Dejar de ver todo en Dios, que es el pensamiento matutino, por la fe, que es lo que hay que recuperar, y volverse a contemplar el mundo. Y uno se vuelve semejante a aquello que contempla. Por ejemplo, cuando uno tiene un enemigo, o hay naciones en guerras, gana el que conoce mejor al enemigo. Pero ¿qué pasa? Como uno se vuelve igual a aquello que contempla, que ya tiene en la cabeza, el enemigo se le mete adentro. Y el vencedor hereda las pasiones del vencido. Entonces la mejor forma de vengarnos de un enemigo es poder olvidarnos de ello. Y no es la mejor humana. La mejor divina es convertirlo, en lugar de que nos convirtamos a él y aparentemente le ganemos. Por eso Cristo, vencido en la cruz, vence, ¿no? Eso es parte de la guerra, es una guerra metafísica, que no es la de la prudencia carnal común. Él logra lo contrario. Se instala en el alma del Imperio Romano, que no puede dejar de pensar en él y termina convirtiéndose. Vencido, vence. Empieza a reinar desde la cruz. Esa es la enseñanza. La segunda inversión es la mental, la filosófica, y está descrita también en la epístola 1 a los romanos. Cuando dice la caída del Imperio Romano, va diciendo todas las inversiones San Pablo. Y le dice a los romanos que dejando de creer en Dios, se volvieron al mundo, dejando de creer en el Dios invisible, que era patente por el orden de las estrellas, dice, se volvieron al mundo visible. Y segundo, se entontecieron en sus propios razonamientos. Es la segunda inversión, que es invertir la relación ser-pensar por pensar-ser. La idea es más que la realidad. Ese es el segundo problema que tenemos que revertir. Entonces, la tercera inversión es política. Primero religiosa, segundo filosófica, tercera política. El fin de la política es el bien común. ¿Y qué hace la inversión? En lugar de ser el fin, que es la causa final, es la causa eficiente, el poder. El poder se transforma en un fin en sí mismo. Eso es una perversión. Y eso viene de Maquiavelo, ¿no? El fin de la política no es más la ciencia del bien común, es la ciencia del poder. Entonces, toda la ciencia de nuestros gobernantes es mantenerse en el poder, pero no hacer el bien común. Es bueno lo que los mantiene. Y muchas veces eso es un mal común. Ahí es donde los enrola el globalismo y los 5 imperios transversales. El sexto es económico.
que es la inversión de los medios contra los fines. La pobreza cristiana no es la indigencia, significa que uno tiene que tener señorío sobre sus riquezas, que la riqueza es una herramienta que tenemos para hacer una... Y las riquezas también espirituales, los talentos que Dios nos dio, son para ponernos al servicio del amor al prójimo y del amor a Dios y del amor a sí mismo, ¿no? De la aceptación de sí mismo, de la realización y perfección de sí mismo. Pero no es al revés, yo no soy para ganar dinero. Yo gano dinero porque tengo un proyecto que va más allá de eso. Si puedo, ¿no? Eso es la pobreza evangélica. Mantener el dominio sobre los instrumentos. Después viene la inversión técnica, que es que la herramienta material, y ahí es donde triunfa el maquinismo, se pone encima del hombre. Y después ya más que eso ya no hay humano. Entonces, la gente común, algunos mantienen la fe, porque más que entregado totalmente a eso, se da una esquizofrenia. Todavía estamos entre dos culturas, no las han podido tener. En algún momento somos cristianos, en otro momento tenemos que movernos contra las pautas de eso. Entonces, apelar a esa otra parte y de acuerdo en el estado que esté, pies para arriba y cabeza para abajo, ir a hacerlo remontar la pendiente. Eso es lo que me parece. A mí, que haría, ¿no? Pero fundamentalmente, la principal desvinculación con la realidad. Hay que conectarnos con la realidad, mostrar la realidad. Hinchar esos globos que son todas estas mentiras y estos delirios. Y la realidad, la adecuación de nuestra mente a la realidad es la verdad, ¿no? Pero de los cortes, como digo siempre, con la realidad son tres. Y el primero es afectivo, es estoicismo. Veo lo que pasa, juzga mi cabeza bien, ahí hay una persona herida, despanzurrada, pero no me importa, no hago nada, que se ocupe otro. Es una desvinculación afectiva de la realidad. Cuando mi inteligencia veo bien que ese hombre necesitaba ayuda. No me falla acá, me falla acá. La segunda corte con la realidad, consecuencia de eso, es el escepticismo. Y bueno, vaya a saber, era un asaltante. Empiezo a negar la realidad. ¿Por qué? Porque no quiero poner el acto que debo poner, que es ayudarlo. Entonces empiezo a decir, vaya a saber, a esa señora que le pega, tal vez ella lo provocó. En lugar de salir a defenderlo. ¿No? Eso ya es escepticismo, corte de la inteligencia con la realidad, no del sentimiento. Y por último, en el primer caso, mi inteligencia está fuerte, pero mi corazón aflojó. En el segundo caso, mi yo está fuerte, pero mi cabeza es escéptica. En el tercer caso, es la demencia total. El yo ya no está. ¿Qué es Hegel? Queda confundido el espíritu con la realidad, el espíritu absoluto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Estamos a caballo de estas cuestiones, pero lo primero que tenemos que restaurar es la conexión afectiva y la conexión de amor, primero dentro de nosotros, ¿no? Amarse a sí mismo, que no es el amor sensual o afectivo, tiene algo de eso, tiene de eso por supuesto, pero es el amor también efectivo, de buscar, amar a otro es buscar para el otro una perfección según lo que es el otro, no según mi capricho. Eso es amar. El matrimonio es buscar la mutua perfección y comunicar la vida. Ese es el verdadero amor, ¿no? Perfeccionar al otro. Entonces eso tiene que existir en nosotros y tienen que verlo ellos. Ayer decía en un curso también
que eso tiene que darse, primero recuperarse en la familia. Que era necesario amor ahí. Pero el principal amor, los chicos necesitan alimento, necesitan fuego y necesitan amor. Alimentos son todas las necesidades materiales, alimento, vestido, techo, ¿no? Fuego es capacidad de inspiración. Y amor es no tanto la ternura que necesitan los chicos, sino ver que los padres se aman. Sin eso empieza a enfriarse el amor en toda la sociedad. Entonces, tal vez la solución cuál es el Evangelio, pero recordemos que tal vez nosotros seamos el único Evangelio que lean nuestros semejantes. ¿Y cómo vamos con la integridad entre lo que enseñamos y lo que practicamos? ¿No? Ahora, fundamentalmente, el mundo no empezó a enfriarse por falta de ideas, sino que empezó a enfriarse por falta de caridad. Se enfrió la caridad y abundó la iniquidad. La Madre Teresa, ella conquistó a la India, no pudo nadie, ni Alejandro Magno, ni los ingleses tuvieron un tiempo, etc. Un amor heroico será necesario también, no solamente las ideas claras. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Tenemos alguien más que quiera preguntar? Un momento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Adrián. Encantado. Gusto saludarle de nuevo. Saludos a Mariano, su sobrino también, tipazo, que tenemos mucho tiempo. Tenemos saludado. Tejiendo un poco, quisiera hacer una pregunta muy concreta, pero tejiendo un poco sobre varias cuestiones que nos ha expuesto. Oppenheimer, argentino-americano, hace poco tiempo publicó una obra de divulgación muy interesante que hablaba sobre los temas de la aplicación de la inteligencia artificial para la toma de decisión de los jueces, entre otras cosas muy interesantes que tendrían que ver con el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial para suplir el ejercicio de ciertas profesiones liberales como el de la abogacía. Hoy mismo, una divulgadora cultural también en México, Maldido, publicó hoy en el diario de mayor circulación en México, que es el Universal, algunas respuestas o diálogos que tuvo con el chat GBT, ¿no? Desarrollado últimamente sobre esta posibilidad de que pudiera generar conciencia de la inteligencia artificial sobre sí misma y volverse un peligro, una amenaza contra los usuarios de esta tecnología. Abundan los videos en redes sociales sobre las pruebas que ya se hacen de robots combatientes, humanoides prácticamente, que con una precisión increíble de efectividad del disparo de armas de fuego, por ejemplo. No solamente desde puntos fijos, sino también con movilidad, la verdad muy impresionante de ver. En fin, todo el tema de la inteligencia artificial, vinculado ya a la ideología del transhumanismo como tal. En un foro de la Unión Internacional de Juristas Católicos hace 3 años, Joe Rao, un expositor de Nueva York, exponía un tema legal que tenía que ver entre una compañía que conocía los datos de precisión, frecuencia, cantidad de latidos del corazón de una persona por el marcapasos que se causaba, sin el consentimiento del usuario. Entonces, vaya, ya no es un tema de ciencia ficción a esto, y es una realidad, la cuestión de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. Entiendo todas las cuestiones de las inversiones en el pensamiento y en la conducta de los hombres que hemos expuesto de una manera muy clara. Gracias. Mi pregunta va en el sentido de si ve usted no tanto un fuenteo de orden filosófico, sino una actuación directa de los cabalistas en el desarrollo
de estas tecnologías. Yo no alcanzo a verlo como algo directo o como un operador como tal, intencional, sino que hay más bien un ambiente filosófico o hay un ecosistema de tipo ideológico que genera esto, o usted de lo contrario, sí hay operadores filosóficos que estén empujando los temas más allá del amor a la ciencia ficción, más allá de las inversiones filosóficas o de las construcciones ideológicas, que desde el cabalismo se esté apuntando la agenda de la inteligencia artificial hacia estos derroteros que estamos esbozando. Gracias, doctor. Yo creo que la máquina que crea, como en Tolkien, los anillos de poder para controlar, ¿no? Como dice ese escritor inglés católico tan famoso, esa máquina son para dominar a la gente común. Pero detrás de eso está el Homo Deus, que se cree Dios, que quiere gobernar a los animales hackeables. Habíamos visto que las palabras tenían un doble efecto. Por un lado adulaban o prometían algo y por otro lado producían un efecto así. Y generan un lugar vacante, ¿no? Entonces, la verdadera inteligencia artificial, no, la máquina no va a poder ir más allá de lo que es. Necesita un mal hombre adelante o otro tipo de inteligencia que no es artificial. El espíritu inmundo, amigo de los lugares vacantes. Es decir, que de las máquinas se apodera el diablo, ¿no? Y que Frankenstein, ¿no? Eso de crear el Homo Deus, se crea un Frankenstein, un monstruo de Frankenstein que lo termina matando a Frankenstein. Eso es tan viejo como la humanidad. Es decir, se genera una máquina pensando que la van a dominar los grupos de los elegidos encima, superiores, y que va a ser una forma de oprimir al resto de la humanidad. La verdadera humanidad son ellos, los demás son descendientes de los monos de Darwin. Y ya enseñan así, y los chicos en nuestras casas le dicen a los papás con mucha solemnidad que son descendientes del mono. Y el papá se queda mirando, ¿no? En lugar de decirle, yo creí que era yo, pues, no es mono. Pero los chicos están muy convencidos de que descienden del mono ya. Y eso es muy viejo. Los pueblos vencidos son animales, son esclavos. Pero hay otros que son dioses. Entonces detrás de la máquina va a estar esa élite. Pero el monstruo se les va a ir de las manos. Y los va a destruir a él. Porque ese es un sueño de hacer un anillo de poder, ¿no? Inclusive la última que daré charla o conferencia, etc., será sobre el Apocalipsis y voy a presentar a la idea del anticristo como mecánico, a través de las intuiciones del famoso pintor Víctor Deleuze, ¿no? Donde las cabezas ya son algoritmos. Pero algo nos dice el texto. Lo que va a haber es la lucha entre dos hombres, y ahí se terminará de aclarar el misterio del hombre. El verdadero hombre, Cristo, y el que es el verbo encarnado, la palabra encarnada, y el otro que no tiene nombre, es un número. Ahí está el algoritmo. El anticristo no tiene nombre, se le dice anticristo, lo que no es Cristo, pero tiene número. Esa es otra pista. Es por lo menos otra conferencia y no sé si será satisfactoria, sino una tentativa.
pero gracias. Bien, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, les pedimos que si alguien tiene una pregunta, la formule a través de la página de Sapiencia y nuestro conferencista con gusto la responderá al correo electrónico que ustedes indiquen. Agradecemos su valiosa asistencia a este evento y los invitamos a participar en la segunda conferencia magistral, El orden en la economía, impartida también por el doctor Rafael Breyo Bey, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 27 de febrero a las 19 horas en esta misma sede. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.